Bueno, en su congregación hay milagros increíbles. O sea, ahí sí ha llegado gente ciega, clínicamente declarada ciega, y ha recobrado la vista. Sí, ese tipo de milagros pasa. Han dado palabras proféticas que han tenido su cumplimiento puntual y cabal. No es como que el Señor va a hacer grandes cosas aquí, pues sí, pero ¿qué cosas, no? Sino palabras proféticas directas, precisas, con nombre y apellido, que han tenido su cumplimiento. Y tú pudieras pensar, es un lugar espiritual donde el mover de Dios está. Yo pudiera decirles, hermanos, no soy juez, no soy contralor del reino, pero sí puedo decirles algo. Será un lugar sobrenatural, pero un lugar espiritual tendríamos que verlo. Hay una gran diferencia y les voy a decir por qué. Él un día, como es una persona muy criticada, obviamente toda persona que tiene éxito va a ser una persona criticada, eso siempre va a ser así. Como es una persona muy criticada, dijo estando en una transmisión en vivo, le habló a una persona que había recuperado la vista en una noche de sanidades y milagros que tuvieron. Se dirigió a toda la audiencia presente y a la audiencia que estaba viendo la transmisión y dijo, este hombre estaba ciego, oré por él y recobró la vista. El día que usted pueda hacer estas cosas, tiene derecho a criticarme. Como si hubiera sanado por él. Porque, mis hermanos, los dones sobrenaturales no son nada para Dios. Para nosotros sí, es un escándalo, pero para Él no son nada. Y le voy a decir por qué. Si ahorita el Enoc se me cae ahí, desvanecido, y resulta que le dio un paro cardíaco y se murió. Y llega el doctor así de tú, y tú, y nomás, ya ¿qué pasa? ¿En cuánto se da? ¿5 minutos, 15 minutos? Hay un momento en donde dices, ya se murió, o sea, ya está clínicamente declarado muerto. Clínicamente declarado muerto. Y entonces llega el FIDE, ora por él y lo levanta entre los muertos. ¿Ustedes se imaginan una escena así? ¡Wow! Pero les tengo una noticia, se va a volver a morir. No hoy, no mañana, no sé, pero de que se va a morir, se va a morir. ¿Tuvo alguna trascendencia en lo espiritual? Ninguna. En lo natural sí, pero en lo espiritual no. No tuvo ninguna trascendencia. Por eso es que para el reino de Dios lo milagroso es nada. Es nada. Porque no tiene ninguna trascendencia en el reino de los cielos, no tiene ninguna trascendencia en lo espiritual, lo tiene en lo natural y lo natural es temporal. Pero si Enoc dice, yo era esto, pero encontré a Cristo, me arrepentí, tomé mi cruz y mi vida ha sido transformada de esta manera, hay una resurrección. Eso es eterno. No es una resurrección, eso es eterno. Eso es eterno. Entonces, todo lo que es sobrenatural y que pertenece a las cosas del reino tiene un lugar en la congregación, no es de gratis, los dones los dio Dios, no es que no sirvan o no sean importantes, son importantísimos. Por algo Dios repartió dones, por algo Dios dio dones de sanidad, palabra de ciencia, palabra de profecía, don de evangelista, maestro, pastor, por algo los dio. Pero estos no pueden estar sustentados en la naturaleza humana porque son una bomba de tiempo, son una fórmula para el desastre. Esos son. Si no son tomados con madurez, si no son manifestados en un carácter de una persona que sabe que absolutamente nada depende de él y con humildad dice lo que pasa, pasa porque Dios quiso y se acabó.
así. Y las congregaciones muchas veces se llenan de gente arrogante que tiene todo un historial de cosas verdaderamente milagrosas. O sea, yo de repente escucho testimonios, sí, necesitábamos un lugar y entonces yo me paré aquí, vi el terreno, decreté y resulta que llegó alguien y me dijo, ¿sabes qué? Te lo voy a vender en $100,000. Y pues yo no tenía los $100,000, pero dije adelante. ¿Eso viene de Dios? Claro que viene de Dios. Claro que viene de Dios. Y entonces de repente me subí al metro, porque pues yo ando en metro y resulta que había una persona ahí que era un multimillonario pero le gustaba usar el metro, platicamos, le dije, me regaló los $100,000. Esas cosas pasan, claro que pasan. Son sobrenaturales, por supuesto, pero no hay absolutamente ningún mérito en la persona, ni en el que dio el dinero, ni en el que lo recibió. Ninguno, ninguno. Es maravilloso, o sea, yo quisiera que alguien me regalara $100,000 para poner el aire, ¿no? O sea, y si usted se encuentra alguien en el metro que se lo regale, pues en el pecero, donde sea, tráigaselos, ¿no? Para que no estemos padeciendo estos calores. Pero ¿saben una cosa? Eso no tiene ningún significado en lo espiritual y en lo eterno. Ninguno. Y si estamos conscientes de eso, va a haber un momento, porque tiene que suceder, donde nuestra congregación va a manifestar los dones que ya le fueron dados, no los dones que Dios va a dar, ya se los dio. Si usted tiene un don y va a resucitar muertos o va a devolver vista a los ciegos, hágalo, no se detenga. Si va a dar palabra profética, hágalo. Lo que Dios le haya dado, el don que le haya regalado, en algún momento vamos a tener que empezar a ejercerlos. Pero ¿sabe qué? Si no hay una madurez, nos va a destruir. Nos va a destruir. No hay peor cosa que el ego no hay peor cosa que mi ego. No hay peor cosa que mi ego. En el momento que yo me pare y diga, no, qué grueso estuvo mi mensaje. En el momento en que yo haga una cosa así, es una fórmula para mi ruina. Es una fórmula para mi ruina. Y lo va a hacer para su vida si no estamos conscientes de eso. Nada, absolutamente nada que recibamos que provenga de Dios tiene ningún mérito en mi vida, ninguno. Acompáñeme, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer desde el 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien las palabras de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora acompáñeme ahí mismo en 2 Timoteo, pero vámonos al capítulo 4. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo.
convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien, teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán su oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. En el versículo 14 dice, Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido nuestras palabras. Este tal Alejandro era muy compita de Fileto y de Himeneo. Ya eso no está en la Biblia, pero se sabe por otros escritos de la época que eran muy compitas. Estos tres eran unos herejes, eran tipos gnósticos, y al ser gnósticos estaban queriendo introducir la doctrina gnóstica dentro de la enseñanza del cristianismo. Era bárbaro entender cómo este tal Alejandro podía oponérsele a Pablo. Es decir, Pablo da testimonio a la iglesia de que él recibió el evangelio directamente del Señor. ¿Cómo le discutes a alguien una doctrina? Así. ¿Cómo le puedes decir que estás mal? Bueno, pues estos tipos eran tan atrevidos que desafiaban a Pablo. Es más, le prohibían a la gente que hablara con él. Así de ese tamaño era Alejandro y sus compinches. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Aléjate de ese tipo de personas y Dios les va a retribuir. Bueno, este tipo de conductas son aquellos que reciben un don de conocimiento y tienen una sabiduría mundana que es bastante convincente. Bastante convincente. ¿Saben que en la actualidad las personas, y me incluyo, ya no leemos la Biblia? Escuchamos los que hablan de la Biblia. Ya nadie lee el Quijote, escuchamos los comentarios de los que leyeron el Quijote. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya nadie lee sobre Platón, escuchan a personas comentando sobre Platón. Ya nadie lee a Cortázar, escuchan personas comentando los libros de Cortázar, y así. Es decir, ya nadie se cerciora de las fuentes. Miren, les voy a decir algo que hice, me da pena decirlo, pero tampoco es nada malo, pero resulta que por situaciones que no voy a entrar en detalle, yo nunca terminé la preparatoria. Bueno, ya la tengo, ¿no? Tal vez, pero yo no había terminado la preparatoria. Tenía 38 años y no había terminado la preparatoria, nomás tenía la secundaria. Entonces, escucho que está ¿cómo se llama esta institución que certifica estudios? El Ceneval. El Ceneval, que es un instituto que certifica el conocimiento de las personas y te avala cuando tienes el conocimiento que adquiriste de otra manera que no fue académica, con créditos académicos. Si sabes, o sea, si tú sabes mucho de abogacía y presentas un examen y lo pasas, ya eres abogado, pero tienes que saber realmente. Entonces, había un examen que iban a practicar aquí en La Paz del Ceneval, pues para obtener la secundaria, y dije, pues esta es mi oportunidad, o sea, muy probablemente pueda obtener mi certificado de bachiller, porque pues la prepa es un bachillerato. Entonces, venía la prueba de conocimiento, la mitad del examen era conocimiento general, que cuál era la fórmula de la relatividad, que el proceso celular de división y de matemáticas, una serie de conocimientos generales que se supone que un bachiller debe de saber. Y la segunda parte del examen era
comprensión de la lectura y desarrollar un tema. Es decir, te daban un escrito y tú tenías que decir que habías entendido. Supone que un bachiller pues debe tener un cierto grado de comprensión de la lectura pues, para poder ser bachiller. Y luego viene el examen de desarrollar un tema, entonces te daban a elegir y yo, pues todos los temas estaban medio escabrosos, entonces dije, pues voy a agarrar si es importante o no, dice, ¿consideras importante o no enseñar arte en las escuelas? Y dije, pues voy a agarrar este. Y empecé, y cerré con una frase. Como dijo Carlos Monsiváis, si yo puedo entender un partido de fútbol si entiendo el arte de meter un gol. Nada más que hay una cosa, Carlos Monsiváis nunca dijo eso. Pero suena que sí, ¿no? Suena que sí. Afortunadamente, quien me calificó no se puso a buscar si Carlos Monsiváis lo dijo, porque si no me hubieran reprobado por mentiroso. Se me hizo fácil soltar la frase. Miren, yo he escuchado una bola y ahora con la inteligencia artificial peor. Ves a una persona diciendo cosas que nunca dijo. Y ves personas citando a otras diciendo cosas que nunca dijo. Pero nadie de nosotros, bueno, algunos quizás de ustedes sí, pero la mayoría de las personas nunca vamos a la fuente. Entonces, toda la verdad y el conocimiento depende de la labia de quien está hablando y del prestigio de quien lo está diciendo. Si yo quiero saber sobre geopolítica, escucho a Alfredo Jalife y le creo. Y le creo. Pero si escucho a Chumel Torres, sin embargo, no estoy yendo a las fuentes. Me estoy basando en el prestigio de quien está hablando. Y eso puede ser muy peligroso. Muy peligroso. Porque alguien que tenga muy buena labia te puede convencer de un montón de cosas que ni siquiera son ciertas. Y en una congregación existen personas habilidosas para hablar, habilidosas, que se mueven en su carnalidad, en su naturaleza, en su deseo, en lo que ellos quieren, en lo que ellos piensan que una congregación tiene que ser. Y entonces convencen a los demás con palabras seductoras de lo que Dios quiere. Es que Dios quiere que esta congregación tal cosa. Es que Dios desea. Pero todo se reduce al deseo de su corazón. Nada más. Nada más. Eso, y lo digo con mucha mesura, no me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que así sea en todos los casos, no estoy diciendo que sea en todas las congregaciones. Por favor, no me quiero dar a malentender. Pero muchas veces eso que una persona pasa y dice, esta es la visión de Dios para este lugar, no tiene que ver más que con el deseo suyo de lo que quiere hacer en ese lugar. ¿Se acuerdan de Balaam? Acompáñenme a Balaam. Digo, a Jueces, no, Balaam no existe un libro de Balaam. Acompáñenme a Samuel. No Samuel es... Ay, caramba. Ahorita le digo. Si encuentra la cita, ayúdeme, ¿no? Por favor. Pues Balaam, la historia de Balaam. Números. ¿Números qué, Ermita? Vámonos a números 22, por favor. Números 22.
Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, había visto todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo mucho temor del pueblo porque era numeroso y se aterrorizó Moab ante los ojos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora esta multitud lamerá todos nuestros contornos como el buey lame la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era de aquel tiempo rey de Moab, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto y cuya faz de la tierra ya está frente a mí. Ahora pues ven y maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendices es bendito y aquel a quien maldice es maldito. Los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron llevando con ellos los honorarios del adivino. Llegaron donde estaba Balaam y le comunicaron las palabras de Balac y les dijo: pasen aquí la noche y yo les daré respuesta según lo que me hable el Señor. En la historia, como usted recordará, Dios le dice que no. Pues por supuesto que le va a decir que no. Balaam les dice que no, que Dios dijo que no. Se van y el necio de Balac manda más dones, más mordida, más presentes para ver si lo hace cambiar de opinión. ¿Y qué hace el profeta? Yo ya te dije que no puedo hacer más de lo que el Señor me permite, pero déjame preguntarle a ver si cambia de opinión. ¿Ustedes creen? Entonces Dios le dice: ándale pues ve, pero vas a hacer lo que yo te diga. Va, se le opone un ángel. Él se da cuenta que el ángel se lo puso nada más porque la burra le salvó la vida, porque la burra vio al ángel y no quería pasar. Golpea a la burra hasta que Dios le abre la boca a la burra y le dice: no me estés pegando, la culpa la tienes tú, no, ahí hay un ángel. Le abre los ojos al profeta, lo ve y dice: no, pues si quieres no voy. O sea, necesitaba más. O sea, la falta de carácter y la necedad de decir: yo quiero ir, quiero que me honren, quiero que me den dinero y quiero que tú me digas que sí puedo maldecir a ese pueblo. Pero si tú dices que no, es no. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando una persona está determinada a hacer algo que está fundamentado en su carne, lo va a hacer. Y darle un aro de espiritualidad es muy fácil si tienes la habilidad del lenguaje para hacerlo. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Porque si Dios ya te está hablando y está diciendo a la primera que sí, ya te dijo que no. Ya te dijo que no. Entonces, muchas personas dicen: es que yo siempre he pensado que la iglesia o la congregación debe ser de tal manera. Pues eso piensas tú, ese es tu deseo, así es como a ti te gusta. Y si en algún momento recibes autoridad para hacer algo, a lo mejor no en una congregación, pero en un ministerio, empiezas a imponer tu santa ley en el lugar, porque a ti te gusta que así sea. Y puedes hasta apoyarte en versículos para imponer tu voluntad. Es terrible, hermanos, es terrible, es terrible. Miren, cuando una persona cae en cuenta entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es mi gusto y mi voluntad, ya vamos a la mitad del camino. La otra mitad es negarte a ti mismo y hacer la voluntad de Dios y se acabó. Pero lo primero es el reconocimiento. Lo primero es el reconocimiento. Y el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, su iglesia, su novia, está llena de personas como usted y como yo, que tenemos nuestros propios deseos y queremos que las cosas sucedan como yo creo que deben suceder, como a mí me enseñaron o como yo creo, como yo interpreto. ¿Se acuerdan que vimos la figura del intérprete? La figura del intérprete no hace otra cosa más que buscar en la Biblia lo que quiere que avale lo que ella quiere. No está dispuesta a enfrentar que no es así.
yo he sentido una verdadera patada en la espinilla cuando tengo una idea de predicar algo que me apasiona mucho y me pongo a estudiar y de repente me encuentro un versículo que me está diciendo que todas las tonterías que yo estaba imaginando no eran. Y yo digo, no, este versículo no. Vamos a buscar otro. Eso ya es hacerse tonto. He tenido que doblegar mi orgullo y decir, estoy equivocado, eso que yo estoy queriendo decir no es así. La bronca es que si digo que no es así, muchas de las otras cosas de las cuales yo tenía intención de hacer tampoco son. Entonces todo mi plan y todo lo que yo quería hacer ya se fue al bote de la basura. Bendito sea Dios, que así fue. Porque ya estaba haciendo lo que yo quería, lo que yo deseaba, no lo que Dios quiere hacer. Dios no me va a pedir opinión a mí para hacer algo o no hacerlo. Dios no busca mi gusto personal. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir, me va a usar a mí o no, depende si yo lo permito o no, pero no depende de mí. Entonces, en algún momento vamos a requerir que este lugar, bueno, no en algún momento, ya lo requerimos, que este lugar esté fundamentado sobre un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no lo que a mí me gusta o no me gusta. Porque no pueden llegar más personas a este lugar sin que haya un corazón dispuesto a discipularlas, pero no a discipularlas en su gusto personal, sino en la voluntad plena de Dios en la vida de un nuevo creyente o un creyente ya creyente que está recibiendo una nueva perspectiva. No quiero decir una nueva revelación porque la revelación ya fue dada, pero una nueva forma o perspectiva de cómo Dios está moviéndose en este tiempo en su iglesia. O sea, si algo me pasa a mí es que este es un lugar, fíjense lo que les voy a decir, este es un lugar deseable para otras personas que no lo tienen. Es decir, yo puedo ser presidente de la Liga de Pastores del movimiento teocrático purista de Händel. Y entonces veo esa congre y digo, estaría chido tener esa esquina. Está muy bien ese lugar. Y a ver, chéquenme de qué afiliación, de qué movimiento, a qué pertenece esa iglesia. No, pues no es bautista, no es metodista, no es de Asambleas de Dios, no es nada, aparentemente, porque sí somos, ¿no? Pero no es nada. Pues ya está, ofrécele que se afilie. No me lo han dicho una vez ni dos, déjenme les digo. O sea, discúlpeme. Dios ha dado un propósito a este lugar. Dios me libre de hacer cualquier otra cosa que no sea lo que Dios quiere hacer en este lugar. Es lo mismo para su corazón, hermano, lo que le estoy diciendo ahorita. Sea sensible, sea humilde, sea abierto. Cualquier cosa que usted piense, quiera o esté haciendo, si no va con el propósito de Dios, empiece a echarlo al bote de la basura. O no, sea como Sansón, sea como Saúl, sea como Balán, sea lo que usted quiera hacer, ya no es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad es decirle eso. Abra su corazón a lo que Dios quiere hacer en nuestra casa. Y cuando estoy diciendo eso, no me estoy refiriendo, por si se lo está imaginando, a que voy a pintar de negro, voy a poner luces. No voy a hacer eso. ¿Qué le dije el otro día a Enoch?
Mientras yo respire en este lugar, no va a haber una batería acústica ahí. Porque el lugar no da para una batería acústica, el lugar no tiene una buena acústica. Es un cajón de resonancia, es espantoso. Tú pones una batería acústica y vamos a quedar sordos todos. No se lo estoy diciendo porque traiga planes de nada. Quiero hacer la aclaración. No crea que este ya se fue a un congreso y ya viene con un rollo. No, al contrario, lo que fui a aprender es que tengo que desaprender. Eso fue lo que fui a aprender. Eso fue lo que fui a aprender. Que tengo que desaprender. Porque Dios se mueve de alguna manera en diferentes lugares con diferentes propósitos. Y si esta es tu casa, tienes que entender que tienes que ir conforme a la naturaleza de tu casa. Es decir, yo en el congreso donde fuimos, subo un llamado a administración y ya sabes, ¿no? El redoble del Enoch versión Celaya, y la música y todo el rollo, y pasan y oran y la gente se cae y yo estaba ahí, ¿no? Y oraron por mí, recibí, fui bendecido, pero yo ahí tranquilito en mi lugar. Y pensé, en algún momento, y si es voluntad de Dios, que yo invite a alguna de estas personas a que compartan acá. Va a ser muy curioso ver cómo cuando hagan el llamado nadie se levante, porque aquí no hay llamados. ¿Se dan cuenta? Y que cuando empiezan a orar por las personas, pues reciben, pero pues está ahí, ¿no? Y la música va a estar suave y tuene. ¿Saben por qué? Porque es la personalidad de nuestra familia. Es nuestra personalidad. O sea, cuando a ti te invitan a comer a una casa, te das cuenta de la personalidad de la casa, ¿sí o no? Son diferentes, tienen una forma de vivir como familia diferente. Nosotros Dios va formando en nosotros una personalidad con el propósito de Dios en este lugar. Entonces, conforme nosotros vayamos dejando que Dios vaya formando en nosotros todas esas cosas, vamos a ir creciendo juntos. Pero si estamos alegando y discutiendo, si esto me parece, si esto no me parece, si esto es a mi gusto, si esto no es a mi gusto, no vamos a llegar a ningún lado. En la mañana que venía con Pati de camino a cabo, que la pobre se tiene que recetar mis prédicas de allá acá, le dije, ¿sabes una cosa? Cuando yo empecé a ser pastor de este lugar, yo quería que este lugar fuera un lugar académico. Iba a ser una congregación de pensamiento crítico y de estudio de ciencias bíblicas. Ese era mi rollo, eso era lo que yo quería. Para allá yo quería ir. ¿Saben qué hizo el Señor con mis deseos? Eso es lo que hace Dios. No está usted para saberlo y yo sí estoy para contárselo, pero hace 2 semanas estaba profundamente deprimido. Yo estaba profundamente deprimido por una serie de circunstancias que no me la estaba pasando absolutamente nada bien. Y como yo soy del pensamiento que digo, nadie tiene por qué hacer nada por religiosidad, lo tiene que hacer por devoción, lo tiene que hacer por convicción. Entonces, si yo estoy predicando eso, pues yo también tengo que vivirlo. No quiero ir a la congregación y no quiero predicar. No tengo nada que dar. No voy a ir. Y saben una cosa, el Señor me dijo, ¿y de cuándo acá? Eso depende de ti. Porque te he escuchado pararte a decir que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿a qué me importa a mí tu depresión y qué me importan tus dramas? En el momento que dejes que mi naturaleza fluya en ti, las cosas te van a cambiar. Y fue verdad. Porque me dejé de mis dramas, me dejé de mis tragedias, dije, bueno, pues órale, si va a haber inspiración, agarro mi pluma y ponte a escribir. En 1 hora yo ya decía que iba yo a predicar y vine feliz. Feliz de hacerlo, pleno. Pues que, sí, no saben, se los confieso hermano, no saben lo difícil y lo duro que ha sido para mí ser coherente, ser congruente con lo que predico y con lo que vivo.
¿Y quién no? ¿A quién no le es difícil ser coherente con eso? Dice el refrán, digo lo que pienso y hago lo que siento, ¿no? Pues qué vida tan a todo dar, tan cínica, ¿no? No, tenemos que pensar y vivir y hacer lo mismo. Entonces, cierro esto diciéndoles, abra su corazón, despójese de sus deseos, deje de orar pidiendo que algo suceda conforme usted quiere que suceda y deje que Dios le hable y verá que este lugar va a empezar a ver una gloria como nunca la hemos visto si estamos despojados de nuestro deseo y dejamos que Cristo en mí diga lo que tiene que hacer. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Yo pongo la vida de cada uno de mis hermanos y mi vida delante de ti, porque es nuestro deseo hacer tu voluntad, porque es nuestro deseo rendirnos a ti, porque es nuestro deseo despojarnos de nosotros y vivir una vida conforme a tu deseo, Señor, a tu propósito, no a tu deseo, a tu propósito, Señor. No permita, Señor, en tu misericordia que hagamos lo que nosotros queremos y sí permite que escuchemos tu voz y hagamos lo que tú deseas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Ahí está el cesto por si alguien gusta dar alguna aportación. Vámonos.